Vamos a Juan 7, Juan 7 y versículo 19. Y la Biblia dice: nos dio Moisés la ley, dice Jesús, y sin embargo ninguno de vosotros guarda la ley. ¿Por qué me procuráis matar? Vamos a orar. Padre celestial, gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, ilumínanos acerca de todo eso, acerca de la dispensación de la ley, especialmente esas dos partes del misterio de este tiempo. Te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de dispensaciones. Y la última vez terminamos a los dos aspectos de los ministros y sus mensajes. Y hoy vamos a comenzar el último aspecto, que es el misterio, es decir, qué fue que Dios reveló acerca de la dispensación de la ley. Y la verdad, hermanos, que hay mucho que reveló. La mayoría del Antiguo Testamento tiene que ver con la dispensación de la ley. Entonces no vamos a hacer todo eso, vamos a estar aquí para épocas. Pero recomiendo que sí estudies todo eso y tratas de entenderlo doctrinalmente, históricamente, etc. Hay muchos mensajes que puedes sacar de todo eso en la Biblia, ¿cierto? Pero lo que vamos a hacer para esa serie es básicamente mirar esa dispensación según las medidas que te di. Es decir, mirar el tiempo teocrático de una manera general, y después mirar el Reino Unido, y después el Reino Dividido, y después el cautiverio, post-cautiverio, tiempo de silencio, y el último es el nuevo éxodo con el Señor. ¿Para qué? Esto puede terminar. ¿Sí? Y es interesante que hay 7 de esas medidas, como ya vimos. Pone a pensar si la dispensación de la gracia también tiene 7 tiempos. Pero bueno, vamos a comenzar con el misterio de esta dispensación, mirando el tiempo o la medida teocrática. Y comenzando con la minucia acerca de eso, y después el malogro en ese tiempo. Y generalmente había 3 cosas que pasó durante ese tiempo. La ley fue dada de Dios a Moisés para que Moisés pudiera darlo a Israel. Israel conquistó la tierra prometida, es decir, ellos conquistaron a Canaán. Y también cuando estaban en la tierra tenían su tiempo con los jueces. Vamos a ver todo eso. La ley dada, vamos a Éxodo 20. Éxodo 20. Y para que sepas, hermanos, vamos a mirar a Israel en esa dispensación en múltiples aspectos, por múltiples puntos de vista. Vamos a mirar a Israel como una persona, porque Dios habla de Israel, esa nación, como un Él, ¿cierto? Muchas veces. Pero también vamos a mirar a las personas claves a veces, y mirar lo que pasó con ellos, para que podamos sacar un poco de tipología cuando estamos mirando este misterio aquí. Pero Éxodo 20 y versículo 1, la Biblia dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, etcétera, etcétera. Ahí Dios da los 10 mandamientos, gloria a Dios. Y Él sigue hablando de ese monte Sinaí a Israel, dando partes de la ley civil también, gloria a Dios. Y después de dando todo eso, Éxodo 24 y versículo 3, la Biblia dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: todas las palabras que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y por eso, hermanos, tenemos esas palabras aquí.
porque Moisés recibió esas palabras y los había escrito. Y nota que Israel decidió poner encima de ellos la carga de cumplir esas palabras. Eso es el antiguo concierto, o viejo concierto, como quiere mirarlo. Y después de esto, el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento fue cumplido. Y después de todo eso, ya Dios dio todo para que ellos pudieran servir a Dios. Pero primero Él salvó a ellos del enemigo, ¿cierto? Del faraón de Egipto. Llevaba a ellos a un lugar seguro, protegía a ellos cuando estaban ahí haciendo sus peregrinaciones, llegaron al monte de Sinaí, y Dios dejó que ellos tomen decisión acerca de siguiendo a Él. Gloria a Dios. Es importante dar cuenta de eso, que Israel tomó una decisión. ¿Sí, no? Pero la ley fue dada. Gloria a Dios por eso. Y después Dios siguió usando a Israel como su herramienta para cumplir promesas que Él había dado a Abraham, porque Israel es simiente de Abraham. Vamos a Génesis 15 para ver esta promesa, o parte. Génesis 15 y versículo 18 dice: Aquel día hizo Jehová concierto con Abraham, diciendo: A tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates, al Cineo y al Ceneseo y al Calmoneo y al Geteo y al Fereceo y a los Rafeos, al Amorreo también, y al Cananeo y al Gergeseo y al Jebuseo. Y nota que Dios prometió a Abraham que va a dar a él Canaán, porque todas esas tribus ahí vivieron en Canaán. Son cananeos, son hijos de ¿cómo se llama? Cam. Si me acuerdo bien, sí, Cam. Fue prometida. Pero nota que fue prometido a Abraham cuando ya era Abraham, cristiano. Entonces es posible que puede tener parte en eso. Buena pregunta. Pero históricamente esto pasó y comenzó con Moisés. Dios usaba a Moisés como el líder y el juez y el rey de Israel para guiarles en esta conquista. Entonces vamos a Deuteronomio 1 para ver el fin de esto. Deuteronomio 1, que vas a ver en números y todo eso, lo que pasó. Pero en Deuteronomio 1 podemos ver un resumen, y versículo 3 dice: Y fue que a los 40 años, en el mes 11, al primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que hirió a Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesebón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot en Edrei, de esta parte del Jordán, en tierra de Moab, quiso Moisés declarar esta ley, diciendo, y Moisés da la ley una segunda vez a la segunda generación de Israel, porque los restos de la primera generación murieron en el desierto. Pero nota que habla de lo que Moisés había hecho con Israel, es decir, conquistar la parte de Canaán que está en el este del río Jordán. Pero Moisés había hecho algo incorrecto y por eso Dios dijo que él no podía entrar y cruzar ese río y entrar al resto de Canaán. Por eso dice en Deuteronomio 34, Deuteronomio 34, y versículo 4 dice: Y díjole Jehová hablando a Moisés: Esa es la tierra de que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: A tu simiente la daré, échotela ver con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y Moisés murió antes de que pudiera entrar a esa tierra prometida. Pero Dios lo había usado para conquistar gigantes.
y hacer muchos milagros, como ya sabemos, gloria a Dios. Y por eso el manto, ese papel, pasó a Josué, el siervo de Moisés, la persona que le siguió, persona que Dios escogió. Si sigues leyendo aquí, vas a ver eso. Y Dios usaba a Josué, que es el mismo nombre que Jesús, Jehová salvación, lo que significa, para llevar su pueblo para entrar a la tierra prometida. ¿Ves tipología ahí? Y fue con Josué que Israel podía conquistar el parte oeste del Jordán. Cruzaron del este hasta oeste, en esa dirección. Es una dirección muy importante en la Biblia, porque Dios trabaja así. Pero Josué 11, vamos ahí, Josué 11, y versículo 21 dice: también al mismo tiempo vino Josué y destruyó los enaseos de los montes, de Hebrón, de David, y de Anam, y de todos los montes de Judá, y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los enaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Get y en Azoto, y por eso hay problemas en Gaza ya. 23. Tomó pues Josué, hoy en día estoy hablando, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Y Josué la entregó a los israelitas por herencia conforme a sus repartimientos de sus tribus, y la tierra reposó de guerra. Y por Josué llega el reposo a Israel, no por la ley, sino por la persona, el gran Moisés, el gran Josué. Él puede darte paz. Él puede llevarte a la tierra prometida y conquistarlo. Y Josué es tipología de Jesús. Gloria a Dios. Y la tercera cosa que pasó durante ese tiempo era el tiempo de los jueces. Ya estaban en la tierra, había reposo para un tiempo, y la pregunta es, ¿qué había hecho Israel en ese tiempo? Bueno, la Biblia dice en Jueces 21, esto da un resumen del tiempo de los jueces y un resumen de la mayoría de gente hoy en día. Jueces 21, que era yo antes. Jueces 21 y versículo 25. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía recto delante de sus ojos. Hacen lo que ellos piensan que está bien, porque no están buscando a Jehová, pero su palabra está ahí. Pueden ir y mirar una piedra que Josué había edificado, que tiene la palabra de Jehová, si querían saber lo que Jehová había dicho. Y había momentos que sí, Israel hizo lo bueno y correcto, buscaron a Dios, y momentos no, que hicieron lo malo. Y eso afectó su relación con Dios. ¿Sí, verdad? Eso era el tiempo de los jueces. Y eso nos lleva al malogro, sabiendo que el tiempo de los jueces no era la mayoría bueno, para decirlo así. Entonces, con esos malogros que pasó, número uno, la ley fue desobedecida múltiples veces. Vamos a Éxodo 32 para ver. Éxodo 32, acuerda que Israel tomó un concierto con Jehová. Entonces Moisés se fue arriba para recibir todas esas cosas de Dios. Y dice en Éxodo 32 y versículo 1, mas viendo al pueblo que Moisés tardaba de descender del monte, juntóse entonces el pueblo contra Aarón, y dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos eran impacientes, porque Moisés no estaba ahí para más que 30 días ya o algo así. Él se quedó 40 días, como sabemos, pero para ellos no sabían cuánto tiempo. Y cuando esperas a Jehová, eso no significa que vas a estar impaciente, que vas a tratar de tener mucho apuro. ¿Sí, ven? Pero ellos no. Entonces, ¿qué pasó?
tristemente, Aarón decidió cumplir lo que dijeron. Dame su oro y todo eso, voy a hacer un ídolo. ¿Cuál fue el resultado de ellos haciendo ese ídolo? Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Presos se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, quebrando el primer mandamiento, básicamente. Y el segundo, como sabemos. Y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y han sacrificado a él, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Todo eso hecho por Aarón. Entonces, Israel buscó ídolos desde el principio. No pienso que fue un problema después. Casi de una. Tratando de buscar un poco de celebración y festejando por todo lo que pasó, y no podían esperar al Dios que había rendido a ellos, ni a su siervo Moisés. Ya habían recibido un montón de palabras, entonces tenían demasiado para obedecer. Pero no. Y puede ser lo que pasó con ellos en ese capítulo, no era bueno. Puede ser eso. Esto fue porque Dios había escogido a la tribu de Leví, porque ellos decían ser al lado de Moisés. Y fueron parte de la manera que Dios juzgó a la gente que estaban adorando ese ídolo, ese becerro de fundición. También en Números 16, y hay muchos más problemas, hermanos, pero vamos a tocar algunos grandes que muchos saben. Números 16 y versículo 1 dice, y tomó Coré, hijo de Isaac, hijo de Ca, hijo de Leví, entonces es un levita, Coré, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Fele, de los hijos de Rubén, y levantáronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de nombre. Y juntáronse contra Moisés y Aarón y dijéronles, ya Dios había mostrado que Moisés es su profeta y Aarón es el sumo sacerdote, para que sepan. Dios escogió a ellos. Pero Coré, Datán y Abiram dicen esto, versículo 3. Bástalos, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Todos nosotros somos de Dios, ¿no? Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Por qué ustedes quieren ser los líderes? ¿Cómo así? Moisés ni siquiera quería eso. Y si sigues leyendo vas a ver que la primera cosa que Moisés había hecho es el oro a Dios. Él no quería pelear con nadie. Buscó a Dios para que Dios podía defenderle acerca de su posición. Y Dios mostró claramente a Coré, Datán, a Abiram y también todo Israel que Dios había escogido a Moisés para ser líder. Y a Aarón para ser sumo sacerdote. Y no hay cuestión de eso. Debes aceptar su papel. Yo sé a quién escojo. Estás contra mí y mi palabra cuando dices, yo puedo hacer lo que yo no fui escogido para hacer. Y bueno, puede leer lo que pasó ahí, algo extraño y único. Pero ya, Israel buscando ídolos desde el principio, buscando nuevos líderes que no son de Dios desde el principio, tratando de buscar otro maestro, otro predicador, otro profeta, yo no sé qué, que puede como rasgar sus oídos y hacerlos sentir, yo soy bueno, yo estoy bien, yo soy especial. Y cada cristiano debe saber que sin Dios son nada. Y todo lo que hacen, y todo lo que tienen es por Dios, entonces da la gloria a Él. Y si Él te da un papel, eso es. Espero que te gusta, porque es algo que debes hacer. Y si Él no te dio ese papel, no lo buscas. Porque no es lo que Dios quiere que haces. Fin y punto. Oh. No pasó con Israel. Números 22. Hay mucho que pasó en Números.
Números 22 y versículos 1 y 2 dice: y movieron los hijos de Israel y asentaron los campos de Moab, de esta parte del Jordán de Jericó. Y vio Balac, hijo de Sephar, todo lo que Israel había hecho al amorreo, toda la destrucción, y él estaba preocupado. Entonces él llama a alguien para castigar a Israel. Porque sabe que Israel está ahí, son como langostas ahí, como ese insecto en la Biblia, destruyendo todos los enemigos por el poder de Jehová. Entonces en versículo 5, y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, a Petor, que era junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que le llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la haz de la tierra, habita delante de mí. Ruégote pues, ven ahora, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá podré yo herirle y echarle de la tierra, que yo sé que él que tú bendijeres será bendito, y el que tú maldijeres será maldito. Y interesantemente, Moab está como citando algo que fue prometido a Abraham. Pone a pensar si Balaam es debajo del linaje de Abraham, y yo no sé, yo nunca lo había chequeado. Espero que alguien lo chequee. Pero él sabe de esto de una manera. Puede ser que refiere a lo que vio Balaam, lo que él había hecho en su tiempo siendo un profeta, que puedes pagar para cosas. O puede ser que él sabe un poco acerca de eso. Acuerda que el moabita sabe de ¿quién? De Lot. Pero Balac, dice ahí Balac, él llama a Balaam, y Balaam no es capaz de directamente castigar a Israel, porque Jehová está ahí metiéndose, y parece que Balaam, él no quiere desobedecer a Jehová según sus palabras, pero él trata de desobedecer de muchas otras maneras. Tú puedes ver esa historia. Pero lo que resulta es que Balaam encuentra una manera para que Jehová tiene que castigar a su pueblo como quería Balac, porque no podía hecho directamente de él. Entonces este enemigo es astuto, y él dice, Números 25 y versículo 1, ¿cuál enemigo es astuto? Y reposó Israel en Setim, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Versículo 3. Y allegóse el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Y sabes quién había dicho a Bala que debe como meter sus mujeres por ahí con Israel? Bala. Hace que ellos se mezclan con ustedes, y Jehová tiene que castigar. Él es justo. No va a dejar que eso pase sin consecuencia. Eso fue lo que Balac había hecho. Entonces, en el principio, había enemigos astutos tratando de destruir a Israel, y Israel cayendo en todo eso. Y cada vez están cometiendo pecados de comisión. Entonces, puedes mirar a esto, si miras a Israel como una persona, están cometiendo pecado, ¿cierto? Haciendo ídolos, rechazando los líderes de Dios, que fue escogido de él, cayendo en la trampa de los enemigos y pecando por eso. Okay. No solamente durante ese tiempo con Moisés, también había fracasos durante la conquista de Canaán. Durante el tiempo de Josué, mejor dicho, lo que debo escribir ahí. Del resto de Canaán debo poner ahí en la nota, si quiere ser más específico. Pero vamos a Josué 9. Josué 9. Dios había dicho a Israel que tiene que destruir todos sus enemigos. Mira lo que pasó aquí. Y yo ahí sacando mi marca para lectura. Josué 9 y versículo 3 dice: Mas los moradores de Gabaón, como oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, entonces ellos dieron cuenta, oye, no podemos jugar con Josué, él es serio. Josué es su Dios, van a destruir todos nosotros. Sí, tenemos que hacer algo. Okay, 4. Ellos usaron también de astucia. Claro, aprendieron algo de... Parece que habían escuchado de Balaam, ganando en parte contra Israel, por su astucia.
Y fueron, y fingiéronse embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y remendados en sus pies, y vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campo en Galgala, y dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Hacer pues ahora con nosotros alianza. Ay, por favor. Es que va a ser difícil sin ustedes ayudarnos. Versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de su provisión del camino, recibieron eso de vino y ese pan, y no preguntaron a la boca de Jehová. Whoops. 15. E hizo Josué paz con ellos. Josué también. Y trató con ellos alianza que les daría la vida. Y los príncipes del pueblo les juraron. Pasados 3 días después que hicieron con ellos el concierto, oyeron cómo eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y puedes imaginar la furia que tenían. Hasta que Josué castigó a esa gente de Gabaón, que tienen que ser siervos para Israel y darles tributo y cosas así. Pero Dios no quería eso. Dios quería que ellos son destruidos. ¿Por qué? Porque la influencia de ellos en el futuro había resultado a afectar a Israel negativamente. Más religiones, más ídolos, más pecado, más confusión. Y no solamente Gabaón, había otros grupos que Dios no había destruido. Entonces Israel omitió hacer algo que Dios había mandado. Cometieron pecados de omisión también. Recuerda que eso es la medida teocrática, ¿cierto? El tiempo teocrático, donde Dios es el rey en este momento, el rey más grande que Moisés. Pero si cometes pecados de comisión y pecados de omisión, vas a llegar a un punto en que rechazas a Dios como su rey. Eso pasó con Israel. Vamos a 1 de Samuel 8. 1 de Samuel 8, y por eso Samuel es el último juez. 1 de Samuel 8 y versículo 4 dice: y todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama y dijéronle: he aquí, tú te has hecho viejo y tus hijos no van por tus caminos, ellos son malos. Por tanto, constitúyenos ahora rey que nos juzgue, como tienen todas las gentes. Cansamos de alguien como tú, Samuel, sus hijos son nada. Danos un rey. Queremos ser como el resto de las naciones alrededor. Versículo 6. Y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron: danos rey, que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, porque Samuel era bueno. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que dijeren, porque no te han desechado a ti, mas a mí, dice Jehová, me han desechado que no reine sobre vosotros. Y eso resultó en el comienzo del tiempo de los reyes para Israel. Y también perdieron una conexión con Dios que tenían. Perdieron algo espiritual ahí. ¿Sí, verdad? Porque si pecas, si haces pecados de omisión y haces pecados de comisión, ¿qué va a pasar? Vas a estar lejos de Dios. Él no va a reinar su vida, usted está reinándolo. Y Israel manifestó ese deseo de ser reinado por un hombre, por buscando un rey. Eso es interesante. Como perdieron algo espiritual cuando cayeron de este tiempo teocrático. Era bueno que Dios era su Dios. Una teocracia es perfección. Acuérdate, la ley es perfecta, ¿no? Pero requiere gente que quieren seguir la ley. Por eso voluntad libre es un hecho histórico, es un hecho hoy en día, es la verdad. Ese concepto que gente no tienen voluntad es increíblemente loco. Pero bueno. Y eso nos lleva al Reino Unido.
Reino Unido, esta medida aquí. Y la minucia, bueno, tiene que ver con 3 reyes, Saúl, David y Salomón, pero voy a dejar los 2 que eran los menos decentes. Y al malogro, yo voy a dejar eso a los 2 que eran los más malucos y poner a David al lado. Entonces Saúl y Salomón están ahí. Pero usted cuando lo enseña puede hablar de todo eso. Entonces, en Reino Unido, vamos a comenzar con David. Y Samuel dice, en 1 Samuel 13, versículo 14, dice que Jehová se ha buscado varón según su corazón. Y eso era David. Vamos a 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Y versículo 7, Dios dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a la altura de su estatura, porque yo le desecho. Porque no es lo que el hombre ve, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, mas Jehová ve el corazón. Ese era el problema de Israel, no viendo el corazón de las personas, buscando a alguien que podían mirar. Y Samuel siguió ahí buscando, y en versículo 12 dice, y él envió por él. Es decir, Isaí envió para David porque Dios no había escogido ninguno de los otros hijos de Isaí. Y Samuel preguntó, ¿hay otro? Dijo que sí, hay uno ahí que es un pastor. Entonces, versículo 12. Y él envió por él, y metió de delante, el cual era rojo, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo, levántate y úngele, que este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió de entre sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David. Y levantóse Samuel, volvióse a Rama. Y dice en 14, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. Entonces ves que había un cambio ahí entre el rey que los hombres estaban buscando y el rey que Dios buscó. Un cambio de dónde está el Espíritu de Dios. Pero Dios es bueno. Entonces por eso en 22 dice, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, porque ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de Dios era sobre Saúl, David tomaba la arpa y tañía con su mano, y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Y Dios dando misericordia a Saúl a veces con la presencia de David, con Saúl, porque Dios estaba con David. Y nota que David, él tocó instrumentos y cantaba canciones o salmos, y él escribió muchos de los salmos que tenemos. Y hay otros salmos adentro de los libros históricos también, algunos repetidos en los salmos. Muy interesante todo eso. Pero sabemos que Dios estaba con David hasta que David era profeta. Y David resultó ser rey. Y como vimos, casi un sacerdote una vez. Casi. Y eso nos lleva a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 28. Y eso es como el fin del reino de David. Primera de Crónicas 28 y versículo 2 dice, y levantándose en pie el rey David dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía propósito de edificar una casa para que en ella reposara el arca del concierto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y yo había ya aparejado todas las cosas para edificar, mas Dios me dijo, tú no edificarás la casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado sangre. Fue con David que Dios terminó conquistando el resto de Canaán. Entonces sí, hombre de guerra. 4. Mas eligióme Jehová, el Dios de Israel, de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque de Judá escogió el capitán, y de la casa de Judá la familia de mi padre, y de los hijos de mi padre, en mí tomó contentamiento para ponerme por rey sobre todo Israel. Entonces David contando todo eso, él quería hacer algo, pero Dios dijo que no.
Entonces, ¿qué hizo David? 11. Y David dio a Salomón su hijo la traza del portal, y de sus casas, de sus despensas, y de sus salas, de sus recámaras de adentro, nota, y de sus despensas, dispensaciones. Y de la casa del propiciatorio. Dio muchos planes a él. 19. Todas las cosas por escrito de la mano de Jehová que fue sobre mí, y me hizo entender todas las obras de la traza. Dijo más David a Salomón su hijo: confórtate y esfuérzate y haz. No hayas temor ni desmayes, porque Dios Jehová mi Dios será contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra del servicio de la casa de Jehová. Y también en capítulo 29, versículos 1 a 2, vas a ver que David también dio todo el oro y las piedras preciosas y madera, y también todas esas cosas de él mismo, no solamente colectando del pueblo, pero él también dio. Y David preparó todo para que su hijo pudiera edificar el templo de Dios. Él había hecho toda la preparación, todas las cosas que no podía ver. Colectó todo. Y eso nos lleva a Salomón. Primera de Reyes 3. Primera de Reyes 3. Sabemos que los salmos tienen que ver mucho con el corazón de alguien. Y Jehová tenía, o David tenía un corazón que era según el corazón de Jehová. Tienes que arreglar su corazón primero que todo. Dios siendo bueno, ayudando a Israel, tratando de arreglar su corazón por medio del rey. Después de ellos básicamente rechazándole espiritualmente. Primera de Reyes 3 y versículo 9 dice: da pues a tu siervo, dice, esto es Salomón orando a Jehová, él dice: da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para entender entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar ese tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto, y dijo de Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, yo lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que yo te he dado corazón sabio, entendido tanto, que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levante otro como tú. Y aún también las cosas que no pediste te ha dado, riquezas y gloria, que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Sabemos que Salomón es el autor de muchos proverbios, él es el autor de Eclesiastés, y él es el autor de Cantares. Mucha escritura por esos dos reyes, gloria a Dios. Saúl no escribió nada. Que sepan. Primera de Reyes 4. Primera de Reyes 4 y versículo 20 dice: los de Judá y de Israel eran muchos, como la arena que está junto a la mar en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose durante el tiempo de Salomón. Parece algo bueno. 21. Y Salomón señoreaba sobre todo el reino desde el río de la tierra de los filisteos hasta el término de Egipto, y traían presentes y servían a Salomón todos los días que vivió. 25. Y Judá e Israel vivían confiadamente cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba. Todos los días de Salomón tenían paz, tenían reposo Israel durante el reino de Salomón. Y como ya hablamos, David preparó todo para el templo. Salomón, él edificó ese templo. Es como Jesús. Él había hecho toda la preparación. Él vivió la vida que no podíamos vivir. Él murió para expiar nuestros pecados. Él resucitó entre los muertos para justificarnos. Él había hecho todo de preparación para que pudiéramos ser salvos. Después que recibes a Él, Él pasa todo a ti y dice: edifica su templo. Santifica a ti mismo usando el templo de Dios, que tiene las palabras de Dios. El templo tenía los oráculos de Dios adentro.
Entonces el templo de Dios, tipología de esto, tanto como su cuerpo cristiano. ¿Cuánto de eso estás metiendo aquí? Para afectar su mente. Y por eso afecta sus riñones, su voluntad para lo que haces en la vida. Entonces David, corazón, Salomón, mente, los dos juntos, todo su ser vive para Dios. Su alma ya es entregado a Él enteramente, para que pueda utilizarte para su gloria. ¡Qué bendición! Pero también había malogros. Y puede ser que estás pensando, ¿por qué no poniste lo que pasó con la mujer de Urías? Y sí, eso era algo muy horrible con David. Pero Israel siguió unido en su tiempo y buscaba a Dios más que nunca con él siendo rey. Entonces, por la perspectiva grande, mirando a Israel a ese nivel del cielo, para decirlo así, no era tan malo en manera, ¿se me entiende? Entonces vamos a mirar a alguien que sí, se equivocó mucho, se llama Saúl. Vamos a 1 de Samuel 13 otra vez. 1 de Samuel 13. Israel quería a su rey, y Dios sí ungió y buscó a alguien que era según la apariencia que quería, alguien grande y alto y todo eso. Y Dios había ungido a Saúl. Pero Saúl no tenía un corazón según Jehová, no como David. Entonces, 1 de Samuel 13 y versículo 13, Samuel muestra que Saúl no obedeció a Dios, y dice ahí. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho que no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había mandado, porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Saúl, si había hecho lo correcto, Dios podía darte eso para siempre, pero usted no obedeció a Dios. Entonces, 14. Mas ahora tu reino no será durable. Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y sabemos que él se llama David. Entonces Saúl perdió, teniendo como su linaje real. Ahí Dios mostrando que lo de Saúl no va a seguir para siempre. Pero Saúl siguiendo haciendo cosas incorrectamente, y eso nos lleva a 1 de Samuel 15 y versículo 19, que dice, Samuel hablando a Saúl, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Antes vuelto al despojo, has hecho lo malo a los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes he oído la voz de Jehová y fui a la jornada donde Jehová me envió. Y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anátema, para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Galgal. Y nota que Saúl echa la culpa al resto de Israel. Adán, es por la mujer que me dio. Saúl, es por esos hombres que usted me dio para gobernar. Ellos no querían escuchar, querían quedar con las cosas. No fui yo. Yo soy el guardador de ellos. 22. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas, como con obedecer a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Levántate y da cuenta de esa cosa normal. Yo hago esto y esto y eso, pero no lo haces conforme a la palabra de Dios. No estás obedeciendo. Pero lo hice sinceramente. Sinceramente lo hiciste contra la palabra de Dios. Usted sabía lo que dice la palabra y no lo quería hacer. No sabía. Oh, well, qué bendición, puedes cambiarse. No quiero cambiar. Oh, ya eres arrogante. Otro asunto. Eres como Saúl. Entonces dice ahí. Y el escuchar que el cebo de los carneros, porque pecado es de adivinación de rebelión, el ídolo y idolatría, el quebrantar,
Y por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado que no seas rey. En capítulo 16, Samuel unge a David. Entonces ya en ese tiempo Dios no mira a Saúl como rey. El resto de Israel sí, pero no Dios. Entonces él perdió el reino y también el linaje real. ¿Y Salomón? Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. Comenzó bien, buscaba a Dios, Dios le dio todo esto, pero ¿qué pasó con Salomón? Primera de Reyes 11, versículo 4 dice: y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astaroth, dios de los sidonios, y a Melcom, abominación de los amonitas. E hizo Salomón lo malo en ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová como su padre David. Versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón: porque cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi concierto y mis estatutos que yo te mandé, yo romperé el reino de ti y le entregaré a tu siervo. Pero no lo haré en tus días por amor de David tu padre, mas yo le romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, mas una tribu daré a tu hijo por amor de David mi siervo y por amor de Jerusalén que yo he escogido, o he elegido, perdón. Y ese tribu era Benjamín, porque David hizo un concierto, un pacto, una promesa a Jonatán, el hijo de Saúl, que van a estar conectados, y Dios honró eso. Y por eso Benjamín se quedó con Judá. Y por eso, básicamente Salomón perdió el Reino Unido. Y eso resulta en el tiempo del reino dividido, que vamos a mirar en la próxima clase. Pero no toda tipología, hermano. Saúl es como alguien perdido. Él perdió todo. Perdió todo lo que tiene aquí y él no va a seguir jamás. No tiene linaje real, no tiene algo que pase ahí para siempre. Salomón sí tiene algo que sigue para siempre, pero él perdió su reino unido y él ya tiene división. Él tenía división y ya el pueblo refleja esa división con el reino dividido. Entonces, para concluir, vamos a Primera de Reyes 29. Y corazón, si tienes doble corazón o doble mente, eres inestable en todas sus maneras y cosas que haces. Debe ser unido, debe ser tener un ojo que es solo y enfocado en Dios. Eso no estaba pasando para Israel, ¿sí ven? Pero 1 de Reyes 11 y versículo 29 dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, Jeroboam era un siervo de Salomón, hallóle a Ahías, silonita, profeta, en el camino, y él estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos ambos solos en el campo. Y en la próxima clase vamos a seguir leyendo acerca de este Jeroboam y lo que Ahías había profetizado acerca de él. Porque va a ser él que va a asegurar que el reino se divide durante el tiempo del hijo de Salomón. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros tanto acerca del misterio de la dispensación de la ley, y ayuda a nosotros ver como la tipología, Señor, que estás mostrando por medio de su pueblo de Israel, para que nosotros hoy en día, siendo parte de la iglesia de Dios, que podemos aprender de todo eso. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.